Estas son bacterias creciendo sobre antibióticos cada vez más concentrados. Las bacterias dejan de crecer cuando alcanzan la primera franja de antibióticos, pero luego una mutación aparece capaz de sobrevivir en el antibiótico. Luego ocurre otra mutación y la bacteria puede sobrevivir a 10 veces esa concentración. Luego a 100 veces. Y finalmente, tras solo 11 días de evolución, la bacteria puede sobrevivir a antibióticos 1000 veces más fuertes que los que la hubieran matado en un principio. Lo que estás viendo es evolución en acción. Iré a Michigan para ver el experimento evolutivo más extenso del mundo. ¡Vamos! Él es Richard Lenski, quien comenzó este experimento hace 33 años. Junto a su equipo, lo han mantenido en funcionamiento desde aquel momento, incluso los fines de semana. En este laboratorio hay 12 frascos de bacteria E. coli viva. Ellos son los pocos que tuvieron la suerte de haber sobrevivido por más de 3 décadas de evolución en el laboratorio. Aquí hay 12 líneas de larga duración. En 1988, un ancestro común dio origen a estas 12 poblaciones particulares, y desde aquel día han crecido y se han dividido independientemente. ¿Cómo es que evolucionaron? Existen otros experimentos evolutivos de larga duración. Desde 1896, en la Universidad de Illinois, han cultivado maíz selectivamente, pero solo obtienen una generación cada año, mientras que estas bacterias atraviesan 6 o 7 generaciones cada día. Así que, luego de 33 años, las bacterias de estos frascos son la generación 74.500. Si esas fueran generaciones humanas, representarían 1.5 millones de años de evolución homínida. Lo que hacemos para comenzar el experimento es diluir una población grande de bacterias en una placa de Petri, en la que cada célula individual genera una colonia. Luego tomamos un poco de una colonia para iniciar una población, un poco de otra para formar otra población, pero todas comenzaron de células individuales. Eso es importante porque significa que si vemos que lo mismo sucede en las poblaciones replicadas, no es porque comenzaron a partir de las mismas variantes genéticas y la selección natural sencillamente eligió lo mismo una y otra vez. Sucedió que has obtenido mutaciones independientes que dieron lugar a estas ventajas competitivas con un factor que ha producido esta repetibilidad a través de estas 12 poblaciones replicadas. El ambiente del laboratorio es muy diferente al que las bacterias están acostumbradas. Es mucho más simple, no hay otros organismos presentes, están almacenadas a 37 grados Celsius y viven dentro de la misma solución, una mezcla de glucosa, fosfato de potasio, citratos y algunas otras sustancias. Su única fuente de carbono es la glucosa, la cual es limitada. Por sobre todo lo demás, consumir la glucosa y convertirla en su descendencia, replicándose lo más rápido posible, ha sido esencialmente para lo que hemos estado seleccionando. Cada día, en cada frasco, las bacterias se dividen 6 o 7 veces, lo cual aumenta su número 100 veces. Normalmente pensamos las generaciones a partir del tiempo que ha pasado, pero en el caso de estas bacterias, los límites son trazados por los recursos que les son disponibles. Si tuviesen 10 veces la cantidad de solución, aumentarían su cantidad 10 veces más. Luego, casi todos los días, por los últimos 33 años, este proceso de transferencia tiene lugar. 0.1 mililitros o un 1% de la solución de cada frasco es transferida a un nuevo frasco estéril que contiene la misma solución. Esencialmente, diluye la bacteria 100 veces. Esto le aporta el espacio y los recursos que necesitan para crecer y dividirse nuevamente, aumentando su población 100 veces. Este mismo proceso se repite al día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, incluso los fines de semana. Este proceso ha sido mantenido por más de 3 décadas. ¿Qué sucede con las bacterias que no son transferidas al nuevo frasco? Ese 99%. Esa es la sala de autoclaves. ¿Qué sucede en la sala de autoclaves? Cada día el 99% de la E. coli termina su vida en esta horrible habitación. ¿Entonces es como un crematorio para bacterias? Sí, exactamente. Te imaginarás que si los científicos no hicieran esto y le dieran a todas las bacterias 100 veces la cantidad de solución para que crezcan todos los días, el experimento se volvería inmanejable muy rápido. Al segundo día necesitarías 1 metro cúbico de solución y el día número 13 el experimento tendría 10 veces el volumen de la Tierra.
Y para el día número 42, el experimento ocuparía la totalidad del universo observable. Me parece que la idea de la genética es que se mantenga constante y que las mutaciones sean inusuales. Sí. Sin embargo, en tu experimento parecieran no ser inusuales. Estimamos que en nuestra bacteria solo una de quizás 100 o una de cada 1000 células tendrá tan solo una mutación, así que no es mucho. En contraste, en los humanos se estima que cada uno de nuestros descendientes tiene tal vez 10, 20 o 50 nuevas mutaciones. Así que las bacterias son extremadamente conservadoras, pero también hay millones de ellas, incluso en un frasco diminuto. Y si tienes una posibilidad entre 1000 de mutar y tienes 1000 millones, entonces cada día en uno de estos frascos podríamos tener 1.000.000 de nuevas mutaciones. Es una gran variación a partir de la cual la selección natural puede actuar. Quizás la mitad de esas mutaciones no tendrá efecto alguno en la habilidad de las bacterias para crecer y desarrollarse en ese ambiente particular. Podrían ser mutaciones que importarían afuera, en el mundo exterior, pero este es un ambiente muy simple. Tal vez esos genes ni siquiera están expresados. La otra mitad de las mutaciones aproximadamente pueden en verdad ser mutaciones perjudiciales, hacen a las bacterias competidores inferiores. Pero entre esos millones de mutaciones que ocurren todos los días, quizás haya 10, quizás 100, quizás 1000 que realmente cambian algo en la célula que le aporta a la bacteria una ventaja competitiva por encima de sus progenitores. Y esas son las que crecen durante ese día. Luego, cada día, el 99% de la población es eliminado y el 1% afortunado sobrevive. Y si ese 1% incluye a una de las unidades que el día anterior había crecido a una velocidad 10% mayor que el resto, tiene una mayor probabilidad de contribuir al frasco del día siguiente en ese ambiente fresco y continuará creciendo más velozmente con ese 10% que conforma así un proceso exponencial. Así que las mutaciones son bastante inusuales cuando ocurren por primera vez y muchas veces se pierden, pero cuando se hacen usuales, si es que tienen esa ventaja competitiva, se extienden por toda la población. Pero, ¿cómo sabes que las bacterias realmente tienen una ventaja competitiva? Es decir, ¿cómo puedes notar que están adaptándose mejor a su ambiente? Bien, aquí es cuando una de las propiedades únicas de las bacterias cobra relevancia. Pueden ser congeladas por largos periodos de tiempo y luego revividas. Son almacenadas en animación suspendida aquí. Estos son los contenedores donde están las muestras congeladas de bacteria de las diferentes generaciones. Cada 500 generaciones, algo así como 75 días, congelan una muestra de cada población. Al congelar previas generaciones, Lenski y su equipo tienen un archivo fósil congelado. Nuestras muestras de hace más de 30 años permanecen perfectamente viables. Eso nos da la habilidad de hacer lo que a mí me gusta llamar viajar en el tiempo. Literalmente podemos comparar organismos que vivieron en diferentes puntos en el tiempo. Podemos hacer competir a bacterias de la generación 70.000 contra sus ancestros. Así es. La manera en la que miden la adaptabilidad es haciendo competir a la actual generación de bacterias contra generaciones más viejas. Es como un extraño club de la pelea para bacterias. Descongelan a la vieja generación, la mezclan en un frasco con la generación actual y luego colocan sobre una placa una muestra de la solución para ver las abundancias relativas de las dos poblaciones en un comienzo. Luego incuban al frasco por un día y vuelven a colocarlo sobre una placa. El objetivo es comparar sus ritmos relativos de crecimiento. ¿Qué generación utilizó mejor la glucosa y se dividió más rápido? Pero ¿cómo identificas a una bacteria evolucionada de su ancestro? ¿Levantan pequeñas banderas y dicen, oye, soy yo? Claro que no. Pero lo que sí tenemos son indicadores de color incorporados al experimento. 6 de nuestras poblaciones, en cierto tipo de placas de agar, generan colonias rojas y 6 de ellas colonias blancas. Y tenemos una versión del ancestro que genera colonias rojas y una del que genera colonias blancas. Podemos hacer competir a una de las poblaciones evolucionadas rojas contra el ancestro de las blancas o una de las evolucionadas blancas contra el ancestro de las rojas, y así distinguirlas. En este caso, es claro que la población evolucionada roja ha vencido a la del ancestro blanco. Para determinar la ganadora, todas las colonias son contadas a mano. ¿Cuál fue el primero de estos grandes descubrimientos del experimento? Lo primero que hallamos, sin que en verdad hubiese dudas previas, es una de las demostraciones más directas de la adaptación darwiniana a través de la selección natural. Sí, están convirtiéndose en mejores competidoras con el tiempo.
Es una observación común en otros experimentos evolutivos. La evolución en un nuevo ambiente comienza con un vertiginoso crecimiento y luego tiende a desacelerar. Nosotros repetimos esa observación e imaginé que las líneas a largo plazo acabarían aplanándose en algún momento. Inclusive pensé en detener el experimento, pero recibí sabios consejos de colegas y de mi esposa Madeline para continuarlo y acepté. Y afortunadamente así fue, porque en el año 2003 las bacterias comenzaron a hacer algo extraordinario. Uno de los 12 linajes de pronto comenzó a consumir una segunda fuente de carbono, el citrato, que había estado presente en nuestras soluciones durante todo el experimento. En las soluciones lo que se llama agente quelante, que une metales en la solución. Pero la E. coli, volviendo a su definición original, es una especie que es incapaz de hacer eso. Pero un día notamos que uno de nuestros frascos presentaba más turbiedad. Pensé que tal vez teníamos algún contaminante dentro, que alguna bacteria capaz de consumir citrato se había filtrado en el frasco, y así había aumentado la turbiedad. Volvimos al congelador y reiniciamos la evolución, además de comenzar a evaluar esas bacterias para confirmar que eran E. coli. Sí lo eran. ¿Eran realmente E. coli que había provenido del linaje del ancestro inicial? Sí. Así comenzamos a experimentar genéticamente. Era claro que uno de los linajes de bacterias, como me gusta describirlo, había despertado un día, comido la glucosa y, a diferencia del resto de los linajes, había descubierto que había un delicioso postre cítrico. Y comenzaron a consumirlo, obteniendo una segunda fuente de carbono y energía. Zach estaba interesado en por qué había tardado tanto tiempo en evolucionar hasta esto y por qué solo una población alcanzó estabilidad. Fue al congelador y seleccionó bacterias individuales o clones de ese linaje que eventualmente evolucionaron hasta esa habilidad e intentó evolucionarlas hasta esa habilidad otra vez, comenzando desde diferentes puntos. En cierto sentido, es como retroceder la cinta y volver al minuto número 5 de la película, al minuto 10 o al minuto 20 y ver si el resultado se modifica a partir de cuándo lo comenzamos. Porque para este fenotipo del citrato había dos explicaciones posibles de por qué era tan difícil de evolucionar a esto. Una era que sencillamente era una mutación muy inusual. No era una en la que solo cambia una letra, era algo en lo que quizás debe invertirse cierto segmento del ADN y debe tener exactamente cierto punto de quiebre aquí y allá, y que esa era la única forma de lograrlo, así que era un evento inusual, pero podría haber sucedido en cualquier momento. La hipótesis alternativa era que lo que había sucedido era una serie de eventos que lograron que algo perfectamente ordinario se volviera posible. Algo que no se podía en un principio porque una mutación solo tiene este efecto una vez que otros aspectos del organismo se hayan modificado. En resumen, resulta que es una habilidad tan difícil de evolucionar porque ambas hipótesis son correctas. El experimento reveló otros hallazgos sorprendentes. Por ejemplo, en vez de volverse la bacteria cada vez más numerosa con el tiempo, en verdad disminuía su cantidad. Pero cada bacteria individualmente se volvía más grande. 6 de cada 12 poblaciones evolucionaron la hipermutabilidad, mutaciones a un ritmo 100 veces más alto que sus ancestros. Pero estas poblaciones luego adquirieron mutaciones adicionales que disminuyeron el ritmo de mutaciones nuevamente. Es decir, es una ventaja poder evolucionar más rápido, pero si el ritmo de las mutaciones es demasiado alto, la descendencia tiene demasiadas mutaciones perjudiciales. Sin embargo, quizás el hallazgo más sorprendente es lo que no sucedió. Yo creía que la curva del proceso se estaba aplanando, pero resultó ser falso. Me había imaginado un modelo matemático muy simple. Puedes crear algo llamado hipérbola rectangular que tiene una subida inicial alta y luego alcanza una asíntota. Pero son modelos igual de simples. Hay otro con 2 parámetros también llamado modelo de la ley de potencia. Dice que las cosas se ralentizan, pero no tiene un límite superior. Sigue infinitamente y las cosas seguirán yendo cada vez más rápido, pero a un ritmo cada vez menor de aumento. Y en verdad ese modelo encaja con nuestros datos mejor que el modelo que yo había imaginado. Y no solo encaja mejor con respecto a estadísticas científicas y gráficos, sino que además predice el futuro. Eso es lo mejor, porque el modelo original, si le das, digamos, unas 5,000 generaciones de nuestra información y le pides que prediga el futuro, dice que la asíntota está aquí. Pero si le damos más información, las bacterias están aquí arriba, han pasado la asíntota. Pero en el modelo de la ley de potencia se ralentizan, pero nunca llegan a una asíntota. Si le damos solo una décima de información del pasado, proyecta con mucha precisión, 50,000 o hasta 60,000 generaciones, según lo que hallamos.
predice el futuro recorrido de la trayectoria evolutiva. Y yo creo que eso es algo profundo. Ha cambiado la forma en la que veo este experimento e incluso cómo veo la vida en la Tierra. La vida no para de evolucionar, lo sabemos, pero pensamos que es por los impactos de asteroides, por el impacto humano, porque existen virus que atacan a los huéspedes y que la coevolución causa que la evolución nunca se detenga. El mundo siempre está cambiando, por eso la evolución nunca se detiene. Y eso es 100% cierto, pero nuestro experimento sugiere que, incluso en ausencia de cambios ambientales, existen tantas oportunidades de que en magnitudes muy pequeñas continúen generando progreso, que de hecho el progreso probablemente nunca se detendría, ni siquiera en un ambiente constante. Es una de las razones por las que mantengo el experimento activo. ¿Continuará este modelo prediciendo el desarrollo de la trayectoria evolutiva?